Ahora que hemos accedido a este hito del pensamiento humano, que es el teorema fundamental del cálculo, vamos a pasar a ver cómo podemos usar el teorema fundamental del cálculo para calcular integrales. Porque está muy lindo, la derivada de la f grande es la f chica, pero nuestro objetivo original era poder calcular integrales de funciones que no fueran funciones lineales o funciones lineales a trozos, que es lo que venimos integrando hasta ahora. No hemos podido, hemos observado un montón de propiedades de las integrales, pero no hemos podido integrar casi nada. Entonces, ahora vamos a ver nuestro primer ejemplo en donde realmente vamos a poder integrar. Vamos a volver a nuestra querida función x al cuadrado. ¿Sí? Nuestra parábola querida, que habíamos calculado a duras penas una integral haciendo sumas superiores y sumas inferiores, y en donde un montón de cuentas no se las mostré, porque eran simplemente para armarse un mareo bárbaro. O sea que podríamos teóricamente calcular integrales de x cuadrado con mucho esfuerzo, pero lo que les voy a mostrar ahora sirve no solamente para calcular integrales de x cuadrado, sino la integral de un montón de funciones. Ahora vamos a ver qué funciones vamos a poder integrar con este método. Muy bien. Vamos a querer integrar la función x cuadrado entre 1 y 2. ¿Sí? Queremos calcular esta área de aquí. ¿Sí? Bien, entonces nuestro objetivo es calcular la integral entre 1 y 2 de, bueno, no voy a usar x porque la x la voy a usar justamente cuando vaya a usar el tema fundamental del cálculo, así que voy a usar la variable t. Así que es la función t al cuadrado de t. Bien. ¿Qué nos dice, qué nos enseña el teorema fundamental del cálculo? El teorema fundamental del cálculo nos enseña que si yo defino la función f grande de x como la integral entre 1 y x de t al cuadrado, entonces la derivada de la f grande es la f chica, aquí de x, la misma variable, ¿no?, que es x al cuadrado. ¿Para qué nos va a servir esto? Y bueno, este es un dato que conocemos sobre la f grande, y justamente la f grande en 2, si nosotros sustituimos la x por 2, nos da la integral que queremos calcular. Así que si nosotros podemos conocer la f grande, también vamos a poder conocer la integral que queremos calcular, sustituyendo la x por 2. Muy bien. ¿Qué función derivada nos da x al cuadrado? Y esto es como Dora la Exploradora. Pueden ponerle pausa y buscar qué función derivada me da x al cuadrado. Voy a proponer una. X a la 3 sobre 3. ¿Cómo podemos hacer para darnos cuenta de esto? Bueno, necesitamos tener a mano una tabla de derivadas. Recuerden que la derivada de x a la 3 es 3x al cuadrado. Es decir, la derivada de x a la algo, voy a poner acá un recuerdo, la derivada de x a la algo es ese algo por x a la n-1, o sea, ese algo menos 1. Entonces la derivada de x a la 3 es 3 por x a la 2
y este 3 se va con este 3 y me queda solo x a la 2. O sea que efectivamente x a la 3 sobre 3 derivado me da x a la 2. ¿Es esta la única función que derivada me da x a la 2? Y no, no es la única. Por ejemplo, x a la 3 sobre 3 más 1, cuando la derivo, también me da x a la 2. Porque la derivada de una constante es 0 y la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces la derivada de x a la 3 más 3, de x a la 3 sobre 3 más 1, es la derivada de esta, que es x al cuadrado, más la derivada de 1, que es 0. Así que x a la 3 sobre 3 más algo, también cuando lo derivamos, nos va a dar x al cuadrado. Bueno, y entonces me dirán, ¿y cuál es la f grande? ¿Será que la f grande es x a la 3 sobre 3? Porque lo que sabemos es que la f grande es una función que derivada me da x al cuadrado. Pero, ¿es esta o será otra? ¿Será x a la 3 sobre 3 más 1? ¿Será x a la 3 sobre 3 menos 5? Bueno, pasa que sabemos otra cosa sobre la f grande. Sabemos que en 1 es la integral entre 1 y 1 de la función t al cuadrado, que da 0, porque la integral entre un número y sí mismo de cualquier función me da 0. Así que sabemos que f de 1 es 0. Si nosotros sustituimos el 1 aquí, nos va a dar un tercio, no nos va a dar 0. Así que no es cierto que la f grande sea x al cubo sobre 3. ¿Cuál va a ser el valor de f grande? Y bueno, va a ser x al cubo sobre 3 menos un tercio. ¿Para qué? Para que cuando sustituyo por 1 me dé 0. Fíjense, sustituyan. F de 1 es 1 a la 3 dividido 3, que es un tercio, menos un tercio, que me da 0, que es el valor verdadero de la f grande. Así que encontré una función que derivada me da la f chica y que además vale lo que tiene que valer en 1. Así que ya tenemos nuestra f grande. ¿Y para qué queríamos la f grande? Ya lo habíamos dicho al principio, porque la f grande en 2 es la integral de 1 a 2, que era justo lo que queríamos calcular. Así que solo sustituir 2 en la fórmula de la f grande. 2 al cubo sobre 3 menos un tercio. 8 tercios menos un tercio, o sea, 7 tercios. Y voilà, tenemos finalmente esa área calculada, esa integral calculada de una manera muy sencilla. Fíjense que lo que podría haber dado muchísimo trabajo haciendo sumas superiores y sumas inferiores, usando el teorema fundamental del cálculo, son apenas unas líneas. ¿Sí? Es hallar la f grande sabiendo el teorema fundamental del cálculo y sabiendo que en 1 vale 0 y luego sustituyendo por el número que queremos calcular aquí. Vamos a hacer otro ejemplo. Va a calcular también en la x cuadrado, pero entre 2 y 3, porque quiero que observemos una cosa. Ejemplo 2. Vamos a calcular la integral entre 2 y 3 de la función
f de t de t, donde f de x es x al cuadrado. ¿Sí? Lo mismo que el ejercicio anterior, el ejemplo anterior, pero con entre 2 y 3. ¿Sí? No sé si es necesario dibujarlo. 1, 2, 3. Es esta área de aquí. Me quedó medio mal dibujado, pero se entiende. Bien, entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que ya hicimos. Si quieren pueden poner pausa y hacerlo ustedes mismos, siguiendo el ejemplo anterior. F grande de x, ahora me va a convenir que empiece en 2. Va a ser la integral entre 2 y x de f de t. De t al cuadrado, ¿no? Bien. Ahora, como sabemos que la derivada de la f grande es la f chica, o sea, x al cuadrado, entonces la f grande tiene que ser x al cubo sobre 3 más algo. Puede ser x al cubo sobre 3 solo, puede ser x al cubo sobre 3 más algo o menos algo. Lo otro que sabemos de la f grande es que f grande de 2 vale 0, porque se integra entre 2 y 2. Así que de estas dos cosas sale que la f grande yo tengo que sustituir por 2 y me tiene que valer 0. Si yo sustituyo por 2 acá, me da 2 al cubo sobre 3. Así que para que valga 0, va a tener que ser 2 al cubo sobre 3. X al cubo sobre 3 menos 2 al cubo sobre 3. O sea, x al cubo sobre 3 menos 8 tercios. Muy bien, ahora que tengo ya la f grande calculada, vamos a calcular la integral entre 2 y 3, o sea, f grande de 3, que es la integral entre 2 y 3 de t al cuadrado, que es 3 al cubo sobre 3 menos 2 al cubo sobre 3. Bien, observen entonces el resultado de este ejemplo y del anterior. Bueno, me falta terminar la suma, ¿no? 27 sobre 3 menos 8 sobre 3 me da 19 sobre 3. Está, resultado final. Pero me interesa más que observen lo siguiente. Esto y esto. Observen. La integral entre 1 y 2 de t al cuadrado me dio 2 al cubo sobre 3 menos 1 tercio. Y la integral entre 2 y 3 de t al cuadrado me dio 3 al cubo sobre 3 menos 2 al cubo sobre 3. Observen estos números. Este y este. Y aquí lo mismo. Este y este. Bueno, 1 sobre 3 es lo mismo que 1 al cubo sobre 3, ¿no? Si quieren, escribo el cubo para que se vea más evidente la similitud entre lo que está pasando acá y lo que está pasando acá. Fíjense, pareciera que la integral entre un número y otro de t al cuadrado fuera agarrar esta función, x al cubo sobre 3, y sustituirlo por el número que está arriba, que en este caso es 2 y en este caso es 3, menos eso mismo sustituido por el número que está abajo. Muy bien, señoras y señores, eso
es lo que se llama la regla de Barrow. Así que en el próximo video voy a escribir bien cómo es la regla de Barrow y cómo nos simplifica la vida para calcular integrales.